Hola, muy buenas. Nos proponemos analizar la película titulada Tres colores, rojo, dirigida por Krzysztof Kieślowski y protagonizada por Irene Jacob y Jean-Louis Trintignant, como un ejemplo o caso de salvación personal de un individuo flotante por medio del poder de la fraternidad. Recordemos que el color rojo de la bandera francesa simboliza precisamente el valor de la fraternidad. Creemos que la película, siendo la última entrega de la trilogía Tres colores, que simboliza la bandera francesa, puede ser interpretada de este modo, como un caso o situación de individuación flotante o despersonalización. Desde el materialismo filosófico, las personas solo pueden constituirse como tales en un contexto social y en un sistema de clases, arquetipos culturales, familiares, profesionales, etc., donde existen unos esquemas o proyectos colectivos de carácter histórico, unos proyectos que la persona asume, con los que la persona se identifica y a través de los cuales encuentra sentido a su vida. Por tanto, consideramos como mera tesis metafísica toda pretensión de tratar al individuo y a los procesos de individuación como algo que tuviese sentido sustantivo, fuera de todo enclasamiento histórico. Desde esta perspectiva, la personalización será entendida precisamente como el proceso por medio del cual el individuo humano asume unos roles sociales y se identifica con unos planes y programas de la polis, en la que desarrolla su vida personal. La despersonalización, por contra, tendrá lugar precisamente cuando el individuo personal no tenga capacidad para asumir y seguir estos roles y estos planes y programas, ya sea por algún problema en su corporeidad orgánica o también por contradicciones objetivas entre los planes y programas de la sociedad de referencia. La película, desde nuestro punto de vista, estaría mostrando el poder soteriológico de la fraternidad para que un individuo flotante, en este caso el juez Kern, vuelva a identificarse con planes y programas de la sociedad en que hace su vida. Un individuo que ha sufrido profundos desengaños a nivel afectivo y profesional, que le han llevado a dejar de creer en las personas como tales y en general en todo plan y programa colectivo. Pero Valentín, la coprotagonista, junto con el juez Kern, mediante la fraternidad, buscará la salvación del juez en cuanto persona, una curación o salvación no ya en alguna porción de su cuerpo, sino en el núcleo mismo de la personalidad del juez Kern. La película muestra este proceso de curación de la personalidad del juez Kern en tres segmentos, partes o momentos del film claramente diferenciados. La película tiene una primera parte donde los protagonistas no se conocen entre sí. Esta parte se caracteriza porque el juez Kern no es consciente de su condición de individuo flotante respecto de los programas colectivos o de su problema de despersonalización. La segunda parte de la película se caracterizaría porque el juez Kern toma conciencia de su situación de despersonalización a través precisamente de su relación con Valentín. Es particularmente interesante observar que el juez toma conciencia de su situación no tanto mediante los argumentos o razonamientos de Valentín, sino mediante el conflicto con ella, cuando ella le recuerda que solo inspira piedad o incluso un sentimiento de asco. Esta idea de conciencia como conciencia de diferencias, contrastes y conflictos presenta una gran cercanía con el concepto de conciencia del materialismo filosófico. La tercera y última parte de la película coincide con la situación en la que el juez ha tomado ya conciencia de su situación de despersonalización y gracias al poder de la fraternidad que Valentín demuestra hacia él comienza lentamente a integrarse en la comunidad formada por el resto de personas de la sociedad. Por medio de la película, Kieślowski, desde nuestro punto de vista, estaría mostrando de este modo el poder soteriológico de la fraternidad, no solo en la formación de la persona, sino también en su mantenimiento y sanación, cuando la personalidad ha caído enferma, sea por incapacidad del organismo biológico o por contradicciones objetivas internas en los programas y roles de la propia sociedad. Creemos que también estaría mostrando además otra cosa, y es cómo el proceso de personalización es un proceso diamérico junto con el proceso de personalización en el contexto de la sociedad y de individuos que están en constante interacción y conflicto unos con otros. El proceso de crisis y de despersonalización es constante y por lo tanto la fraternidad también es un valor que es necesario constantemente, precisamente para elevar a los individuos
de este proceso de despersonalización a un estadio de personalización. Desde el materialismo filosófico podemos hacer algunas críticas al modo como la película aborda el tema de la despersonalización, en cualquier caso, y en el papel de la fraternidad. La película, en efecto, creemos que muestra con una importante franja de verdad los procesos de despersonalización. Sin embargo, en la película, las causas del proceso son en cierto modo de tipo más bien psicológico-afectivo y puede revertirlas las operaciones de una sola persona, una persona que interpretará un papel en cierto modo salvador. Pero nosotros no negamos que esto sea así, pero sí queremos recordar que las causas detrás de la condición de flotabilidad de algunos individuos son sobre todo causas histórico-culturales, cuando las normas de la sociedad entran en contradicción objetiva entre sí y el individuo es incapaz de identificarse con ninguna. Siendo además el caso que el modo de reinsertar a los individuos en el seno de la comunidad no la llevan a cabo tanto individuos salvadores, como muestra la película, cuanto grupos y corporaciones, como puedan ser colegios, clubes, clínicas, fratrías, etc., lo que desde el materialismo filosófico se llaman heterías soteriológicas. Por último, señalar cierto idealismo armonista o pensamiento alicia detrás de la idea de fraternidad universal que refleja la película y que parece latir en la película, en la medida en que la fraternidad no es un valor formal, abstracto y universalizable armónicamente, sino que la fraternidad es siempre la fraternidad en torno a unos valores, contenidos y programas, la mayoría de las veces o siempre incompatibles con otros valores, contenidos y programas de otras sociedades de referencia. Y hasta aquí nuestro análisis de la película. Muchas gracias por su atención.